Vamos a empezar desde el principio. En la humanidad, ¿no? O sea, en la humanidad, desde que somos personas, no importa cuál de las teorías evolucionistas es cierta o si nacimos del barro, no es importante eso. Avancemos un poquito más y llegamos a las civilizaciones, ¿no? Nosotros teníamos cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos cosas a veces y queremos explicar esas cosas, ¿no? Ponele que yo tengo vaquitas, ¿no? O sea, tengo vacas. Por algún motivo cuido vacas. Y tengo varias vaquitas, ¿no? Tenemos no sé, a Lola, a Lula, no sé, vacas. Cada una con su propio nombre, con su propia personalidad. Esta vaca normalmente no se enoja, anda pastando tranquila. Esta vaca eh, es un poco más cabrona, se enoja bastante. Esta vaca, no sé, está constantemente mirando al toro. No importa. Son vacas. Tienen cualidades, tienen personalidades. Y en algún momento llega alguien y me pregunta, ¿cuántas vacas tenés? ¿No? Y entonces yo le digo, bueno, tengo vaca y le nombro la personalidad y los atributos, vaca y le nombro personalidad y atributos. Y me dice, bueno, sí, qué hermoso, pero la verdad que no me importa cómo se llama cada una ni qué atributos tiene. Decime cuántas tenés. Y entonces surge la necesidad de contar. Surge la necesidad de decir cuántas tengo. Entonces me veo en la necesidad de generar algo para poder explicar que en este conjunto de elementos iguales, o sea que todas son de la cualidad vaca, porque después podríamos subsegregar y decir, vaca de color blanco, tenemos esta, vaca de color negro, tenemos estas. Pero bueno, nosotros tenemos que explicar que hay un conjunto de elementos que tienen la cualidad vaca. Bien. Y este conjunto de elementos de cualidad vaca se puede contar. Yo puedo agarrar y decir 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto tiene 5 vacas. ¿Bien? En este caso no importa cómo las acomodes. Eso importaría si usáramos combinatoria, pero acá no estamos usando combinatoria. Acá directamente queremos decir cuánto tiene el conjunto entero. O sea, cuántas vacas hay en el conjunto entero. Entonces hay 5. 5 elementos indistinguibles que yo puedo reacomodar como quiera y siguen siendo 5. Este número nació como necesidad de contar. Y estos números que usamos con esta característica de la necesidad de contar son los llamados números n del conjunto de los naturales. Bien, el conjunto de los números naturales son los que nosotros conocemos: 1, 2, 3, 4 y así. ¿Se entienden? Estos conjuntos que designan cantidades son el conjunto de los números naturales. Son los más primordiales. Incluso hay civilizaciones hoy en día que no tienen un número para el 3, por ejemplo. O sea, ellos cuentan 1, 2 y a partir de ahí son muchos. Cuando ya son 3, son muchos. 4 son muchos. Ya después distinguirás a ver cuál es necesidad de a 1 o de a 2, pero hay civilizaciones hoy en día que siguen conformándose con esos dos números nada más. 1, 2 y muchos. E incluso cuando se hicieron estudios y se está viendo el tema de cuándo empezamos a contar. O sea, a partir de qué momento nos damos cuenta de que esto es natural. Porque hay bebés, sí, se hicieron estudios con bebés donde tienen un sistema de protoconteo.
sea, donde llegan a tener incluso la capacidad de saber que debería haber tal cantidad en un sitio. Esto es bastante interesante porque es bastante intuitivo el tema del conteo. O sea, cuando vos ves que debería haber dos objetos y hay uno y te llama la atención, tenés una especie de protoconteo. Ahora, los negativos no son naturales. Los negativos no son números naturales, porque vos pensá, vos usás para contar cantidades negativas. O sea, ¿podés contar que tenés menos una vaca? No es parte de este conjunto. Este conjunto involucra a los positivos solamente. Y otra cosa, hay una disquisición entre el cero. Porque me preguntarás, ¿el cero va o no va? Bueno, acá hay una pelea bastante grande entre historicistas y matemáticos. Porque la gente que ve la matemática desde un punto de vista histórico y evolucionista, lo que dice es que el cero no tiene que ir. O sea, puede no ir, no es necesario que esté. ¿Por qué? Porque hay civilizaciones que no tienen cero y funcionaron perfectamente. Y además el cero es la ausencia de cantidad, no sería parte de este conjunto natural. Porque el conjunto natural empieza a partir de la necesidad de contar. Y si vos tenés un conjunto de cero elementos, es como no tener nada. ¿Se entiende? O sea, hay un tema detrás de eso, porque los historicistas dicen que no hace falta, no es necesario, puede no estar. Los matemáticos dicen que no. A ver, en matemática las cosas no existen por existir. Porque para que un conjunto sea conjunto, para que un conjunto sea un conjunto abeliano, en este caso, no entramos en detalle de conjuntos ni conjunto abeliano, por favor. Solamente les voy a explicar lo básico y lo que necesitan saber. Tiene que haber un elemento que sea neutro y un elemento que sea nulo. Necesita estas dos características. El elemento neutro, por ejemplo, en el producto es el uno. Pero el elemento neutro en la suma es el cero. Es aquel que vos, sumando una cantidad más sí mismas el valor neutro, te da la cantidad. Y el elemento nulo es el que anula. O sea, en el producto, vos solamente anulás usando el cero. Si estas dos cosas no están, el conjunto no se considera como tal. Entonces tiene que estar necesariamente dentro del conjunto el cero. Y ahí está la guerra encarnizada que si el cero pertenece o no. Todavía es algo que no cerraron, ¿eh? O sea, sigue hoy en día la discusión de que si sí o cosa no. Mismo hay algunos autores en los libros que te hablan de que ellos van a hablar de n0, donde esta nomenclatura quiere decir que el cero está incluido dentro del conjunto. O que van a hablar de n plus, o sea, n positivo, que es a partir del 1. ¿Se entiende? O sea, mismo los autores de matemáticas todavía no se ponen de acuerdo en esto. Pero bueno, igual tampoco es un problema tan importante y tan coyuntural, ¿eh? No es que estén quemándose las cejas para ver si es parte o no. Pero sepan que es una discusión todavía. Bien. Ahora, con estos números yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, puedo decir que si tengo una vaca y le sumo a eso dos vacas, paso a tener tres vacas. Si tengo dos vacas y le presto una al del lado, me queda una vaca. No vamos a ser crueles con las vacas. Si tengo dos vacas en tres grupos, en realidad tengo seis vacas. Y si tengo cuatro vacas y las quiero dividir en grupos de dos, tengo dos grupos.
sea, yo puedo trabajar dentro de naturales sin ningún problema, por lo que se ve. El problema cuando llega. Cuando yo quiero hacer la operación de tengo una vaca y el de al lado me pide las dos vacas que me prestó hace 6 meses. Me dio dos vacas y me las pide ahora. Y yo tengo una, porque la otra vaca se cayó por el acantilado. No fue culpa mía, pero bueno, tengo una vaca. ¿Cuántas vacas entonces tengo en total? O sea, ¿cuál es el resultado de esta cuenta? El resultado de esta cuenta es que no se puede hacer esta cuenta. El cero tachado es el conjunto vacío. No existe ese resultado, no existe esa cuenta, no se puede hacer. O sea, dentro de naturales no hay ningún valor para el menos una vaca. Y claro, cuando hay un problema en matemática y faltan números, ¿quiénes salen? Los matemáticos. Los matemáticos agarraron e inventaron algo que exista para resolver esto. Agarraron, estiraron la cuenta para atrás y dijeron menos uno, menos 2, menos 3. Con este simbolito al lado quiere decir negativo. Entonces, a partir de ese momento, esta cuenta pasa a tener resultado ser menos uno y entenderse como que debo una vaca. O sea, el tipo viene, me pide las dos, yo le doy una sola y le quedo debiendo una vaca. Para cuando consiga otra, no sé. Después le pediría al del monte de al lado que me pase una vaca y se la paso y ya está. ¿Se entiende? Este conjunto creado a partir de los naturales positivos y los naturales negativos, y ahora sí incluimos al cero, se llama el conjunto Z. Claro, los negativos vienen con las deudas. O sea, cuando yo no tengo algo para darle a alguien, entonces invento negativos. Creo deudas. Por supuesto, esta es una visión muy economista de la historia, ¿no? O sea, los negativos no crecieron por eso, sino que se desarrollaron como todos números. Pero la idea principal es que tienen que dar respuesta a esta operación. Entonces, el conjunto Z es un conjunto formado por todos los naturales y todos los negativos. Y ahora sí, el cero está incluido, por supuesto. O sea, todos los positivos, negativos y el cero son parte del conjunto Z. N viene de naturales, de naturalis, en latín. Y Z viene de Zahl o Zahlen, que es número o números en alemán. O sea, el conjunto de los números quisieron poner. Y acá les decimos el conjunto Z. Pero bueno, para que no vayan a contra de todo, es el conjunto de los números. El conjunto Zahl o el conjunto Z. Podría haber sido. Podría haber sido, pero no. Es más, tendría hasta más lógica, pero no. Entonces, ahora existen los positivos y los negativos. Y todo marchaba relativamente bien hasta que evolucionamos un poco más y teníamos ahora una panadería, ¿no? O sea, tenemos a un maestro panadero, puntualmente, ponele, y quiso hacer una pizza, ¿no? Hizo una pizza y esta pizza la quería repartir de alguna forma.
Entonces agarró y dijo, bueno, tengo una pizza y tengo un compañero. ¿Cuánto le corresponde a mi compañero y cuánto a mí? Y entonces dijo, no le corresponde nada a mi compañero y me lo como todo yo, por supuesto, obvio. Pero no, el compañero se quejó, dijo, para pupi, yo quiero mi parte de pizza. Y entonces, bueno, nada, hubo que separar la pizza. Pero ¿qué pasó? Claro, tenés un entero para dividir entre dos personas. No se puede. No hay un número dentro de todos los números enteros, o sea, dentro de todo el conjunto Z, no hay un número que dé respuesta a esta cosa. No existe. Porque no es ni uno ni es cero. Es un medio. Entonces, ¿quiénes salieron de vuelta a inventar cosas? Los matemáticos. Y dijeron que esto, que está acá, es parte de un nuevo conjunto. Porque hasta ahora solo saltábamos de uno en uno. O sea, íbamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 o de 0 a menos 1 y no hay nada. No existe nada intermedio dentro de este conjunto. Entonces creamos el conjunto Q, que es el conjunto de los racionales. El conjunto Q, que viene de la palabra quotient, que es cociente, que es división, dice que esto sí existe. Y no es otra cosa que la mitad de 1. Y ahora, cuando hablamos en lenguaje en español, el lenguaje español es muy inexacto para estas cosas. Así que presten atención. Lo que esto quiere representar es que vos tenés una unidad, o sea, porque vos tenés una unidad, que es el numerador, y se reparte en dos partes iguales, que es el numerador, el denominador. Entonces, esta distancia entre el 0 y el 1 se tiene que repartir en dos partes que sean iguales. Iguales, más o menos. Algo así. Ustedes síganme la lógica, no presten mucha atención a los dibujos. Entonces, si miramos esto, este número acá, este n, no puede ser mayor a 1. No puede ser 1, porque 1, está por acá, 1, entonces tiene que ser anterior al 1. Y anterior al 1 tenés el 0. Entonces va a tener que ser mayor que 0 y menor que el 1. Va a tener que ser un 0, ¿bien? Entonces, tiene que ser un 0, y ahora, nosotros pensamos lo siguiente. ¿Cuánto es? ¿Cuánta distancia hay del 0 al 1? Para que yo diga la mitad. Bueno, entonces hay que pensar en lo siguiente. ¿Nosotros cómo usamos el sistema? Usamos un sistema decimal. ¿Cuánto es la mitad de los 10 elementos? O sea, porque nosotros usamos 10 elementos, del 0 al 9. ¿Cuál es la mitad entre el 0 y el 10? Porque en una unidad va a haber los 10 valores. Se puede separar en 10 valores. Entonces, la mitad va a ser 5. Y ahí nace lo que sería la equivalencia entre fracción y decimal. A mi compañero le corresponde la mitad o el 0,5 de la pizza. ¿Bien? Bueno. Y ahora nacen todos los problemas, porque ya creamos lo que necesitamos para trabajar. Y ahora vamos a crear más cosas. Porque total, vamos a definir las fracciones. ¿Qué es una fracción?
en sí. Una fracción es una división. Es una división de forma A sobre B, donde vos tenés el numerador siendo dividido por el denominador. Eso es una fracción, no es otra cosa. Y si ejecutas la división, te va a quedar un número. Un número con coma. ¿Bien? Si la división es inexacta. Si es exacta, te va a quedar un número entero. Pero si la división es inexacta, te va a quedar un número con coma. Pero ahora, ¿qué cualidades tienen este A y este B? A y B son A perteneciente a Z, Z, no a N, a Z, y B perteneciente a Z menos el 0. O sea, dentro de B se puede poner cualquier número que no sea el 0. Pero vos fíjate, ¿qué es entonces una fracción? Una fracción es una división de dos números enteros. Porque ambos pertenecen a Z. ¿Se entiende? O sea, usamos el conjunto anterior, el conjunto Z, para formar un conjunto más grande, el conjunto Q. Donde no solamente están las divisiones exactas, sino que también están las divisiones inexactas. Porque ponele, 2 sobre 1 es el 2 que tenemos de los Z. O sea, si haces 2 sobre 1 te va a quedar 2. Entonces, el conjunto Z puede ser escrito a partir del conjunto Q. Sí, y si lo haces al revés, ahora esta operación tiene sentido. Ahora sabemos cuánto da y cómo se puede calcular. ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? No creo que haya mucha dificultad en esto. Bien. Ahora vamos con la parte más difícil de toda la materia. O sea, de acá al final de la materia, necesito que aprendan esto. Porque no sé qué pasa. O sea, tienen una especie de negación sistemática a la suma y resta de fracciones. Llega al final de la materia. Están haciendo integrales definidas. O sea, agarran, hacen un gráfico, buscan un área, calculan la integral definida desde A hasta B de f menos g. Todo esto. Y cuando llegan a que tienen que hacer un medio más 3/4, les agarra una crisis. O sea, hicieron cosas más difíciles. Y llegan a esto y acá les agarra un quiebre y entonces entran a llorar. ¿Cómo se suman fracciones? Bueno, si tengo un medio más 3 medios, puedo hacer la suma directa. Lo que me tengo que fijar es esto, los denominadores. Si los denominadores son iguales, el denominador nuevo va a ser igual. ¿Por qué? Porque el denominador, ¿qué es? Una unidad de medida. O sea, nosotros estamos midiendo en medios. Acá tenés media taza de azúcar y acá tenés 3 medias tazas de azúcar. O sea, tendrías 1,5 tazas de azúcar. ¿Qué sé yo? ¿Te va a agarrar diabetes? Seguro. Pero bueno, la idea es que puedes sumarlas. ¿Por qué? Porque están partidas a la mitad. O sea, siempre que tengas misma unidad de medida vas a poder hacer la suma directa. Entonces, agarras y decís, me queda 1 más 3. Porque total no hay que ajustar nada. Ambas son medias tazas. Entonces ya está todo en la misma medida. La suma directa da 4. Y bueno, 4 dividido 2 son 2. Tengo en total 2 tazas. Que lo podías haber hecho también sumando los decimales. Esto te da 0,5 y esto te da 1,5. La suma entre 0,5 y 1,5 es 2. Pero igual yo los voy a alentar a que trabajen siempre con fracciones. Aunque sea que sea engorroso y todo, trabajen con fracciones porque después cuando le metamos variables a esto va a ser más difícil.
Pero hasta acá me siguen. La suma de fracciones del mismo denominador va bien. Es como sumar vacas, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando el denominador cambia? Cuando no es el mismo. Cuando las cosas no son tan fáciles. Chan, chan, chan. Bueno, antes de poder responder esto, vamos a ver otra cosa. O sea, porque para poder resolver esto, necesito explicarle un par de cosas antes. Si yo te digo que 2/1 da 2, ¿vos me crees? Acuérdense que el argumento de que yo soy el profesor y tengo la razón no es una opción. ¿Me creen? Ustedes si hacen la división da 2 o no. O sea, acá el argumento de autoridad, cuestionenlo siempre, como en toda la universidad. El profesor no siempre tiene la razón. Así que esto da 2, no porque yo lo digo, sino porque al ejecutar la división da 2. 2 dividido 1 da 2. ¿Y puede existir otra forma de expresar este 2? O sea, ¿hay alguna otra manera de que una cuenta así me dé 2? ¿Existe alguna forma? Por ejemplo, si yo escribo 4 entre 2, ¿cuánto da 4 entre 2? ¿Qué resultado da? Da 2. Bien. Y si hago, en vez de 4 entre 2, hago 6 entre 3. O no, vamos con uno más fácil. 8 entre 4. ¿Cuánto da? Da 2. ¿Y por qué? ¿Por qué dan 2? ¿Cómo es que todos dan 2? No entiendo. ¿Se dan cuenta que son siempre la misma expresión? ¿Son todos múltiplos? O sea, 2/1, 4 entre 2, 8 entre 4. ¿Se dan cuenta que son múltiplos? Estos son lo que se llaman fracciones equivalentes. Equivalor, equivalen lo mismo. Son equivalentes. Y se pueden conseguir todas a partir de una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Y agarras el que no es simplificable, el más básico, y decís 2/1 y lo estás multiplicando por un valor arriba y abajo. O sea, lo multiplicas por un n arriba y abajo. ¿Cómo es esto? ¿Qué está diciendo? Bueno, 2/1, si lo multiplicas por 2 arriba y por 2 abajo, ¿no te queda 4 entre 2? Y si en vez de multiplicar por 2, multiplicas por 4, ¿qué pasa? 4 arriba y 4 abajo. Te queda 8/4. Mm. Ven que estamos cambiando los denominadores y los numeradores. ¿Usando qué? Multiplicación arriba y abajo por el mismo número. Este truco es el que vamos a usar para resolver esta cuenta. ¿Se entiende? O sea, yo puedo cambiar los valores de arriba y abajo usando esta posibilidad. Multiplicar por un valor arriba y abajo igual. Cuidado acá, tienen que siempre ser iguales. Siempre ser iguales.
¿Bien? No pueden ser distintos. Tienen que ser iguales ambos valores. Entonces, usando esto, vamos a resolver esto. ¿Yo qué necesito que pase? Necesito que este valor de acá y este valor de acá sean iguales, sean el mismo. Si son el mismo, puedo sumar. ¿Se entiende? ¿Vieron en el ejemplo anterior? Un medio más 3 medios se pueden sumar. Y acá si son iguales se puede sumar. Entonces, lo que yo voy a querer es que me quede el primero. Lo voy a necesitar que me quede en un valor. Y al segundo voy a necesitar que me quede un valor que sea igual. ¿Cuál es el múltiplo primero de estos dos? O sea, si yo los multiplico entre sí, ¿qué me da? 10. El múltiplo primero de estos dos valores, el múltiplo directo es 10. Después puede haber otro más bajo, otro más alto, no importa. El múltiplo más fácil es 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero que acá me quede 10. Pero claro, acá tengo 2. O sea, yo tengo 2. ¿Cómo hago para que me quede 10? Y lo multiplico por 5. ¿Y arriba qué le pasa? Al 1 lo multiplico por 5 también. ¿Qué dijimos? Arriba y abajo por el mismo número. Y acá tengo 5. Y me tiene que dar 10. Lo multiplico por 2. Entonces, 3 por 2 también. ¿Cuánto queda? Arriba queda 5, abajo queda 10. Y arriba queda 6, abajo queda 10. Y esta suma sí se puede resolver. Te queda 11 décimos. ¿Ven? No es tan difícil sumar fracciones. Bueno, esta es la teoría detrás de la suma de fracciones. Se usan las fracciones equivalentes, o sea, agarrás y convertís las fracciones en fracciones equivalentes y después las sumás entre sí con denominadores iguales. O sea, hace que tengan el mismo denominador y después las sumás. Ahora, esto es lo que seguramente les enseñaron en el colegio, lo vieron un minuto, lo descartaron por aburrido, ¿no? Por eso, en esta época tiene tanto éxito las redes sociales explicando estos conceptos complicados. Porque claro, este es el concepto del manual, que si vos agarrás el libro va a estar. ¿Y qué hicieron la gente de las redes sociales? Esto lo vi en Instagram, es 100% real, no fake. Crearon la regla de la mariposa. La regla de la mariposa dice que vos a estos dos los multiplicas, a estos dos los multiplicas, a estos dos los multiplicas, y acá tenés tu mariposa. Entonces, 2 por 5, 10. 1 por 5, 5. 2 por 3, 6. 11 décimos. Y acá es donde me dicen, ay, no, sumar fracciones es el infierno mismo, el infierno en la tierra. Sí, sí, infernal. Veo, la mariposa infernal de Bleach. Bien. Esto es suma de fracciones. Y resta.
Y ahora les dejo la parte para los que les gustan las fórmulas, que creo que no hay ninguno, pero a los que les gustan las fórmulas, la suma de fracciones no es otra cosa que esto. Solamente completás esto con los valores y ya está. Bueno, siempre sumada a una. ¿Podés sumar las tres juntas? Se puede. Es una tarea bastante interesante, pero sumada a una. No te compliques la vida. Así que nada, acá tiene las tres formas. Esto es buscando las compensaciones así aritméticamente. Esto es un chiste. Y esto es la fórmula de verdad. Elijan el camino que a ustedes se les cante, total. Da lo mismo. Por suerte la multiplicación y la división no nos traen tantos problemas. Acá no se buscaron complicarse la vida. La multiplicación es directa. ACBD es ACBD. Fin. Acá no hay vueltas, no hay trucos de magia, no hay nada. Simplemente la multiplicas. Arriba, abajo con abajo y ya está. Si las dividís, lo que tenés que hacer es dar vuelta el segundo y multiplicar. Igual acá existe el truco de la herradura o de la orejita o de las C, que es agarrar primero con primero y segundo con segundo. La doble C o la orejita o lo que le hayan visto en YouTube. Ley de la inversa. Wow. Esa es nueva. Bien, acá tenés las cuatro operaciones básicas hechas. Entonces, listo, ya tenés a los cuatro jinetes del apocalipsis presentados. Podemos pasar a cuáles son los tipos de racionales que existen. Porque claro, a ver, estuvimos hablando de la operativa, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de estos números. Yo tengo un medio y esto ¿a cuánto equivale? Dijimos que equivale a 0,5. ¿Y este qué tipo de número es? O sea, ¿qué tipo de número es este? ¿Tienen idea de qué quiere decir decimal? Bien. Como estamos hablando de un número en un sistema de 10 elementos, estamos hablando siempre de un sistema de un valor decimal. O sea, usamos base 10, hablamos de decimal. Si usamos base 8, hablaríamos de octal, por ejemplo. Si hablamos base 5, es un número pental, creo, si no me equivoco. Sí, debería ser pental.
Pero acá hablamos de base 10, es un decimal. Bien. Entonces todos los valores que usemos son decimales. Ahora, este número a partir del 5 tiene ceros como resto. O sea, a partir del 5 empiezan los ceros. 0, 0, 0, 0. Y estos ceros no tienen utilidad dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque para matemáticos 0,5 y 0,500.000 da exactamente igual. Después, si le añadís unidades y le pones contexto, ya no. Pero para nosotros 0,5 es 0,5. Y a partir de ahí empiezan ceros. Y esto es lo que se llamaría un decimal puro. Es un decimal puro. Decimal que a partir de ahí no hay más nada. La información que sigue es 0. Si yo tengo, por ejemplo, un tercio, el resultado de un tercio al hacer la división de entre 1 entre 3 es 0,333333 y continúa. Cuando vemos que un valor se repite y se repite y se repite y continúa, estamos en presencia de lo que llama un decimal periódico. Y no hace falta que anotemos todos los valores, porque no podemos, son infinitos, nunca termina, sino que le ponemos un arquito arriba. Y ese arquito te indica que el 3 se va a repetir eternamente. Si vos lees, por ejemplo, 0,52 periódico, esto quiere decir que es 0,52, 52, 52 y continúa eternamente así. Lo mismo si es 0,123 periódico. Sería 0,123, 123, 123 y continúa eternamente. E incluso no tiene por qué ser 0, puede ser 5,221 y esto sería 5,221, 221, 221 y así. ¿Se entiende? El decimal, o sea, el valor decimal que empieza con valor coma periodo es el decimal periódico. El periodo puede ser lo que quiera, puede tener infinita cantidad de extensión. O sea, puede tener 100.000 valores de periodo, sí, y a partir del 100.000, el 100.001 empezar el periodo de vuelta. Lo que importa es que se repite. Pero no es el único periódico que puede existir, porque este es el decimal periódico puro. Existe otro decimal periódico, que es el decimal periódico mixto. O como llamaron en el curso del sábado, el sangre sucia. Por ejemplo, el 1 sobre 60 te genera 0,016666. ¿Bien? Esto, el 6, que se repite eternamente, es el periodo. Entonces, al 6 lo acortamos y le ponemos el arquito. Y como podemos ver, después de la coma hay unos valores que no se repiten, que estos son el anteperiodo, y unos valores que sí se repiten, que este es el periodo. Es el Magel de los valores decimales. Tiene periodo y anteperiodo. O sea, valores que no se repiten nunca más y valores que sí se repiten constantemente. Así que bueno. Y la cualidad que tienen estas cosas es poder convertirse y desconvertirse. O sea, cambian formas.
Se pueden pasar de fracción a decimal o de decimal a fracción. ¿Se entiende? O sea, pueden ir cambiando. Depende de la ocasión. Se quedan de entre casa o pasan a estar en formato fracción. Las conversiones y desconversiones se las subo después en un teórico, la clase que viene. O capaz en un rato le subo el teórico. Pero bueno, las conversiones en realidad no son muy necesarias, pero es para que lo sepan. Por ejemplo, tengo 0,5, que es un decimal puro. Si lo quiero pasar a fracción, tengo que añadirle una multiplicación por 10 para que la coma pase de lado. O sea, si lo multiplico por 10 me queda 5. Pero claro, yo no puedo añadir un 10 por añadir un 10. O sea, la matemática no funciona así. No se pueden añadir cosas porque sí. Si yo lo divido por 10, es como que no estuviera haciendo nada. Porque dividir por 10 y multiplicar por 10 es anularse. Te queda 1. Gracias a esto, a este 10 que yo añado abajo, puedo hacer que esto valga. O sea, esto ahora mismo es válido. Porque estoy multiplicando por 1, no estoy haciendo nada. ¿Y cuál es el impacto acá? Me queda un 10 acá abajo. Y este resultado es válido, porque multipliqué por 1, no hice nada, solamente cambié de expresión. Y si dividimos por 5, ahí tenés el 1/2. Y ve como les digo, no es necesario que esto se lo aprendan. Después les voy a subir un teórico que va a tener toda la explicación de esto, pero muy pocas veces vamos a convertir un decimal a fracción. Lo importante es que sepan que se puede. Es la característica de los racionales del conjunto Q. Bueno, con esto añadimos un montón de números. O sea, por ejemplo, acá tenés el 0,5, acá tenés el 1,5. Acá tendrías, no sé, 2,5, un 5 medios, por ejemplo. Acá también puedes añadir el menos un medio. Acá puedes añadir el menos 1,5. No sé, es un montón de números. Ya no solamente existen los valores de uno en uno, sino que existen los valores intermedios. También puede existir el, no sé, 4,52 periódico. O el menos 3,53 periódico. Lo que quieras, no importa. Y la pregunta es si faltan números. O sea, ¿hay números que faltan acá? ¿O están todos? Ya tenemos todos los números que necesitamos. Bien, bien. Faltan, faltan. ¿Por qué? Porque todo lo que yo puedo convertir en fracción está dentro de los racionales. Pero todos los números se pueden escribir como fracción.
Esta fue una duda que duró muy poco, ¿eh? En la antigua Grecia ya se sabía que había números que no podían escribirse como fracción. Que justamente uno de los valores más emblemáticos de este grupo sale de ahí, de la antigua Grecia. Hay un subconjunto de valores llamados irracionales que no entran dentro del conjunto de los racionales. ¿Quiénes son los irracionales? Los irracionales son aquellos que como característica principal no pueden ser escritos de forma racional. A ver, su nombre lo dice todo. Si este es el conjunto de los racionales y los racionales, su característica es la equivalencia entre la fracción y el decimal, los irracionales, ¿qué van a tener? No van a poder escribirse en forma de fracción, no van a tener esta característica, porque si no serían racionales. Lógica básica. Entonces, ¿ya está? ¿Eso es todo? No. Bueno, dentro de los irracionales hay dos categorías principales. Están los algebraicos y los llamados trascendentales. ¿Bien? Tenés los algebraicos y los trascendentales. Porque claro, a ver, había que ponerle alguna vara a esto, una unidad de medida para decir quién es quién. Los algebraicos son los que salen de cuentas. O sea, por ejemplo, yo tengo este polinomio y lo resuelvo. Esta operación de acá, el raíz de 2, es un número irracional. Por ejemplo. ¿Por qué son algebraicos? Porque salen de cuentas algebraicas. Salen de realizar operaciones. O sea, yo estoy tranquilo haciendo mi cuentita y de pronto mi cuentita me quedó irracional. Y listo, el número raíz de 2 ya alcanza para poder explicar cuál es el valor. Si haces la raíz cuadrada con la calculadora te queda 1.41, bla, bla, bla. Entonces, raíz de 2 es un valor que sale de una cuenta específica, de una operación algebraica. Este es un ejemplo igual. El número que es el irracional es raíz de 2. Pero es un ejemplo de dónde sale. Entonces, todos los valores que tienen infinitos valores decimales no periódicos y salen de hacer cuentas son considerados los algebraicos. Y entonces, ¿quiénes son los trascendentales? ¿Quiénes son ese segundo conjunto? Son las bases numéricas de infinitos valores no periódicos, pero que no salen de operaciones algebraicas. O sea, no hay una cuenta que te dé ese valor. Y acá están los famosos. Pi, E, pi. Y estos valores. O sea, son valores con nombre propio que tienen propiedades trascendentales. Pi sale de toda rueda. O sea, es la razón entre el perímetro y la circunferencia. O sea, está en todo círculo. No importa qué cualidades tenga ese círculo, mientras sea un círculo está pi presente. Y por eso no puede ser definido como una sola cuenta, porque todas las cuentas te generan pi. Aproximado, más aproximado o menos aproximado. No hay ninguno que te dé pi exacto. O sea, no existe el círculo perfecto que te dé pi exacto. Y el valor de pi no tiene un periodo. O sea, el valor de pi es continuo infinitamente. No hay un momento donde se termine pi. Por ahora. Entonces, los valores de pi, como son infinitos valores no periódicos, no categorizan en ninguna de las cualidades. No puede ser racional porque son valores infinitos no periódicos. No puede ser algebraico porque no sale de una cuenta. ¿Se entiende? Los algebraicos salen de cuentas. Y los trascendentales no tienen una cuenta añadida a ellos. O sea, no hay una cuenta que te dé pi, exactamente. Te puedes acercar a pi, pero pi es una entidad que está.
sea, de pronto cuando querés medir el valor del área de un círculo, te va a aparecer pi porque tenés que meterlo. Si no, no te cierra la cuenta. ¿Bien? Entonces, el algebraico sale de cuentas, pero el trascendental no. El trascendental está en la naturaleza. Lo mismo pasa con E. E es un valor, es una constante, la constante llamada de Euler, aunque existía antes de Euler, pero él la popularizó, y que sale, por ejemplo, de un plazo fijo. O sea, se quería calcular un rendimiento económico y de pronto apareció una constante infinita. Todo muy lindo, todo muy normal. El día a día de un economista. Y phi es un número que tiene que ver mucho con las proporciones y la belleza. O sea, si ustedes buscan algo de phi en internet, van a encontrarse con que es el número áureo o el número de oro. Tiene que ver mucho con la proporción, con la estética. Hay templos armados con phi como valor inicial. Si ustedes buscan, hay un montón de cosas que se relacionan con este número, que es un número muy interesante para el tema de proporciones. Entonces, pi aproximadamente es 3,14 y se trabaja en trigonometría y en todo lo que es geometría. E es algo así como 2,71. Lo vamos a trabajar nosotros en exponenciales. Y phi es algo así como 1,60. Y no lo vamos a trabajar en el curso, pero les recomiendo que lo miren un poquito al tema porque es interesante. Y más para la gente que estudia diseño y esas cosas. Tiene mucho que ver con obras de arte y ese tipo de cosas. O sea, porque habla todo sobre las proporciones. Así que es para que lo conozcan nada más. Nosotros en la guía le pusimos H para no repetir la I. En realidad no tiene una letra, no es un conjunto. Son los valores que no son racionales. O sea, es un conjunto armado por descarte. El último es pi. O sea, tenés pi, tenés e y tenés phi. Bien, y ahora, estos algebraicos y no algebraicos, ¿no? Sí, pero esto no es una Q, esto es una phi. O sea, esta es la letra griega phi, no es una Q. Creo que es una F, si no me equivoco, en griego. Porque pi es la P en griego y phi es la F en griego, si no me equivoco. Recuerde que nuestro alfabeto viene del griego, ¿no? O sea, más o menos tienen comparación. Bien. Ahora, el conjunto que engloba tanto racionales como irracionales, o sea, el que los cubre a todos, el conjunto que los engloba, es el conjunto de llamados reales. Es el conjunto que engloba racionales con irracionales. Entonces, a esto en la recta real le puedo añadir ahora el valor pi, el valor e, el valor menos pi. Puedo añadirle números que no tengan decimales, o sea, el 4.1234, no importa, y continúa, y así. Ahora, hay todo un tema, porque los irracionales son irracionales siempre que no sean racionales, ¿no? Salen por descarte. Si mañana, ¿no? Uno de ustedes dice, descubrí que mi vocación es encontrar el valor de pi, ¿no? O sea, alguien de ustedes agarra y se pone, se encierra en su habitación y dice, hasta no encontrar el último valor de pi, yo no salgo.
permanece en esa habitación durante 60 años, ¿no? Y finalmente sale y dice, después del valor 1.500.000 billones, o sea, un valor lejanísimo. Después de todos esos valores empieza de vuelta a 1415, haciéndonos un salto de 1.000.000 y empieza un periodo. Listo. Pi pasa a ser periódico y pasa a ser racional. Automáticamente. Si puedes encontrar el periodo de pi, o si tiene periodo, no solo pasas a la historia borrando los 2000 años de historia matemática que hay, sino que automáticamente te convertís en el nuevo dios de matemática. Es así la fragilidad de los valores estos irracionales. O sea, son irracionales hasta que se demuestre lo contrario. No es que te apruebo, te podés ganar un doctorado en matemática tranquilamente, automáticamente, sin hacer nada. Pero bueno, hay problemas matemáticos que tardaron 300 años en descubrirse la respuesta. Así que sería muy poco, 60 años, pero bueno, nada. Llevamos un par de siglos nada más esperando a que alguien encuentre un valor de pi. Pero la esperanza nunca se pierde. Hoy en día hay gente calculando valores de pi con calculadora, con computadoras hiperpotentes. O por ejemplo, hoy en día, hoy, 2021, estando como estamos, no se sabe si pi elevado a la e es trascendental o no, o es algebraico, o es irracional siquiera, no se sabe. Capaz es racional, pero no se, todavía no se pudo saber. Y estamos en 2021, ¿eh? Hace años que existen computadoras y todavía no se sabe si este número es irracional o no. Capaz es racional. ¿Por qué debería saberse? Porque hay gente con mucho tiempo libre. Hay gente que tiene el tiempo libre para calcular a ver si esto es irracional o no. Pero bueno, lo que les digo, hoy en día hay cosas abiertas como estas que no tienen solución. Hoy. Bien. Pregunta. ¿Hasta acá estamos? O sea, ¿ya estamos felices con todos estos numeritos que añadimos? ¿O faltan números todavía? Todavía hay cosas que no podemos hacer en matemática con estos números que ya tenemos. Exacto. En una galaxia muy, muy lejana, se estaba preparando el lado oscuro para atacar a la República. Salieron los electromecánicos, principalmente, los ingenieros, los que necesitan aplicar cosas. Y dijeron, necesito que esto tenga respuesta.
Ante el pedido de esta raza de seres extraños, los matemáticos, en su afán de entender cómo funcionan estos valores, crearon lo que se llaman los imaginarios. Y postularon que por decreto este valor valga I. E I es la unidad imaginaria. A partir de ese momento, nadie nunca volvió a dormir tranquilo, sabiendo que los imaginarios estaban a la vuelta de la esquina. Y esto resultó perturbador en el sentido anglosajón de la palabra. Bien. Entonces, a partir de que crearon la unidad imaginaria, esto permite que haya operaciones con raíces negativas. Porque la raíz cuadrada de un número negativo no se puede ejecutar. O sea, no hay ningún valor que haciendo la raíz cuadrada de un valor negativo me dé resultado. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, si vos, la raíz cuadrada no es otra cosa que la inversión del cuadrado. O sea, si vos agarrás a n y lo elevás al cuadrado y le calculás la raíz cuadrada, esto te va a dar un valor, ¿no? O sea, yo tengo que buscar un valor que multiplicado por sí mismo, o sea, tengo que buscar un valor que al multiplicarlo por sí mismo me dé menos 1. Y esto no existe, porque por regla de los signos, si vos agarrás y multiplicás a 1 por 1, no te va a dar menos 1. Y si multiplicás a menos 1 por menos 1, esto tampoco te va a dar menos 1. O sea, no hay ninguna forma que te dé menos 1. Por lo tanto, como esto no puede existir, le dieron valor. Y ahora me preguntarás, bueno, pero cómo se usa? Ponele que tenés la raíz cuadrada de menos 4, ¿no? Es una raíz cuadrada de un valor que podría sacar la raíz cuadrada si no fuera negativa. A esto vos lo podés separar, porque menos 4 no es otra cosa que menos 1 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 por 4 es menos 4. Creo que todos lo sabrían. Y cuando tenés una multiplicación, que es lo que hay acá, podés separar. O sea, separas la raíz en raíz de menos 1 por raíz de 4. La raíz de menos 1, ¿cuánto vale? Y ahora vale i. ¿Y la raíz de 4 cuánto vale? Vale 2. ¿El resultado cuánto es entonces? 2i. Y esto es un valor imaginario, puro. Y ahora empieza la parte flasheada. Esperen, todavía no empezó. Porque esto es la parte facilita. Ahora, con esto existe todo un nuevo campo. Porque a partir de ahora esto se puede resolver. Entonces, todos estos imaginarios los vamos a sumar a los reales. O sea, vamos a agarrar y decir que hay un conjunto supremo, el conjunto que conjunta todos los conjuntos, que es el conjunto de los números complejos. A partir de este momento, todo lo que yo diga no lo vamos a ver. Nosotros nos quedamos en reales, no avanzamos a complejos. Así que no se preocupen. No entren en crisis,
Simplemente es para que el día de mañana, si se juntan con alguien que estudia ingeniería, no se haga el pedante sabiendo que la raíz de -4 sí tiene resultado. Y ustedes pueden decir, ah, sí, es 2i. Y te va a mirar extrañado diciendo, ah, pero bueno, estudiaba psicología. Y vos decís, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, vamos a entrar en el fabuloso mundo de los complejos. ¿Cómo funcionan los complejos? Espera, nunca faltan las letras. Los complejos siempre parten de un valor, ¿no? O sea, un valor complejo z se forma a partir de un valor a más un valor b por i. O sea, esto es lo que llamamos un binomio complejo. A es la parte que pertenece a reales y b por i es la parte que pertenece a imaginarios. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo te escribo 2 más 0 por i, esto es lo que sería el equivalente al 2 de reales. Si te escribo 0 más 2 por i, esto sería el equivalente al 2i de imaginarios. Y escribiendo 2 más 2 por i, tendríamos lo que es un complejo en toda su estructura. ¿Bien? Y no solo eso, porque imagínate, ¿no? Como vimos ahí arriba, todos los valores reales entran dentro de una recta, ¿o no? O sea, todos los valores reales entran dentro de una recta. ¿Y dónde quedan los imaginarios? O sea, ¿dónde me meto los imaginarios para poder escribirlos? Porque si todos los valores reales están dentro de la recta, ¿dónde va raíz de -1? Bueno, nos creamos otra recta. Tenemos la recta real, lo que se llama la recta real, y tenemos la recta imaginaria. En conjunción, los dos, o sea, todo el lugar donde están los reales y los imaginarios, se llama plano complejo. No, yo no le quiero decir cómo se calcula la raíz cuadrada de la vaca. Eso dejémoslo para otra clase. En ingeniería lo verán, pero acá no. Tranquilo. Entonces vos acá tenés el i, el 2i, el 3i y así. En coordenadas obviamente cartesianas, ¿no? Si hablamos de coordenadas polares es todo en círculos, pero no nos metamos en eso. Z1, ¿dónde estaría ubicado? De valor 2 de reales. Y va a estar ubicado en el 2 de reales y 0 de imaginarios. Esta sería Z1. Z2, ¿dónde estaría ubicado? Que es puramente imaginario. Y estaría ubicado en el 2 de imaginarios. ¿Y Z3? Z3 estaría en el 2 de reales y 2 de imaginarios.
No confundan esto con el plano cartesiano, por favor. Eso vamos a hablar ahora en un ratito. El plano cartesiano es otra cosa. Este es el plano complejo. Acá hablamos solamente de números complejos y números reales. ¿Bien? No, no, no. Nada de esto se toma. O sea, esto es para que sepan que existe algo más allá del borde que ustedes saben. No, bueno, a ver, gracias a esto nosotros tenemos telecomunicaciones. O sea, todo lo que es electrónica se la pasa teniendo números imaginarios. O sea, por ejemplo, el Internet funciona porque hay gente que se dedica a hacer esto. Que hay gente muy loable y todo, pero es un embole esto para calcular. Así que nada, sepan que existe. Sepan que hay números complejos y sepan todo eso. Ahora, ¿hay algo más allá de complejos? ¿Existe algo después de complejos? ¿Un conjunto que englobe a los complejos con algo más? No. Por ahora no. Hoy en día no. No hay ninguna operación que yo no pueda realizar acá, por ejemplo. Esto es lo que se llama un cuerpo cerrado. O sea, esta estructura que tenemos, ya está definida con todas sus operaciones. O sea, todas las operaciones que hagas en complejos se resuelven en complejos. O sea, lo que pasa en complejos queda en complejos. No así como, por ejemplo, reales. Reales tiene la operación de raíz cuadrada negativa que no tiene resultado. Para nosotros no tiene resultado. ¿Se entiende? O sea, si ves una raíz cuadrada negativa, no tiene resultado. Bien. Igual tengan en cuenta que esto no es, hasta hace poco no se sabía, ¿eh? O sea, hasta hace poco este diagrama que nosotros tenemos hoy, de estos círculos que se van unos a los otros, no existía. Hasta hace un par de años, por hablar de algo llamado infinito, te quemaban en la hoguera. Y por nombrar una que esto se podía hacer también, por poco. Es más, hasta el 1800 y algo, 1860 creo, no sé, no me acuerdo bien la fecha, pero estas operaciones no tenían resultado directamente, se ponía no se puede resolver. O sea, en los libros de matemática venía eso. Hasta que nacieron los números complejos. Y Gregor Cantor, ahí por el 1600, 1700, desarrolló esta teoría de conjuntos. Porque antes, todo lo que no se podía resolver a partir de un triángulo no existía. O sea, venían en el paradigma de la matemática de los griegos antiguos, de los elementos de Euclides, hace siglos. Y la gente decía que si no podía tener una representación geométrica no existía. Pero el tipo dijo, pero pará, disculpa, pero sí puede existir por más que no lo pueda escribir geométricamente. Y ahí salieron los valores infinitos con coma y todas esas cosas extrañas. O sea, no hace mucho que descubrimos que esto se puede hacer. Y hasta hace poco te quemaban por decir cosas que iban en contra de la religión. O sea, qué sé yo, decir que algo es infinito es decir que algo es más grande que Dios. Entonces, hoguera, automáticamente. Por eso. Hoy estamos en este paradigma donde tenemos un montón de números que no queremos usar. Y se postula, hay postulado que existe un conjunto más grande que todos estos, pero que no podemos estudiar por su definición, ¿no? O sea, existe una teoría de que existe un conjunto de valores que son desconocidos. O sea, existe un conjunto de números los cuales
no tienen nombre y tampoco podemos estudiarlos. O sea, la potencia del infinito de los valores de acá, ustedes no la están viendo. Acá hay números los cuales nunca van a poder conocer, nunca jamás. ¿Se entiende? O sea, hay números para los cuales no podemos ni nombrarlos. Son una especie de entidad Lovecraftiana que no podemos nombrar siquiera. Y ni te hablo dentro de los complejos, dentro de los reales. O sea, para que lo tengan en cuenta así. Mismo, quizás a ustedes les parece un conjunto chiquitito el de los irracionales, pero en realidad la probabilidad de sacar un irracional, teniendo en cuenta todos los reales, la probabilidad de sacar un irracional es más del 90%. O sea, es casi seguro que si sacas un número al azar de cualquiera de los reales, te toca un irracional. Aunque parezca un conjunto chiquitito acá. Tengan en cuenta eso. Y este conjunto de los números desconocidos es un conjunto de números que no podemos conocer, porque si los conociéramos no serían desconocidos. ¿Se entiende? Su cualidad de conjunto, de desconocido, no permite que los conozcamos, porque al conocerlos se van automáticamente a catalogar entre uno de los conocidos. Pechuga de pollo con ensalada. Bueno, tranquilo. Bien. A ver, nada más para que tengan una idea general de esto. Ahora vamos a ver con distancia entre puntos, pero tengan en cuenta que ya tenemos una presentación de dónde estamos hoy como humanidad frente a la matemática. Eso no quita que mañana puede venir una persona, ¿no? O sea, mañana puede venir una persona a decir que todo lo que conocemos en matemática está mal y darnos un nuevo conjunto, una nueva forma de ver la matemática. Como les digo, ya pasó. Si ustedes googlean un poquito de la vida de Gregor Cantor, van a encontrar cómo él cambió la matemática. Entre otras personas, él cambió la forma de ver la matemática. Y cómo le agarraban ataques de ansiedad porque no le querían aceptar las teorías que él tenía. Pero bueno, a final de cuentas conseguimos una teoría de conjuntos muy hermosa. Que Bertrand Russell, matemático y filósofo, agarró y demostró que es inconsistente. Entonces, toda la matemática que conocemos o está bien o está mal, pero no hay forma de demostrarlo. Quizás estamos haciendo matemática sobre algo que no conocemos y que está mal, pero no lo vamos a poder saber nunca. Eso para que se hagan una idea de cómo estamos hoy en día como humanidad, porque quizás toda la matemática que estamos haciendo nos sirve. Hay una teoría sobre eso. La paradoja del barbero es la que lo demuestra. A partir de ahí hay matemática más profunda. Pero hay cosas dentro de la matemática que nosotros no podemos demostrar. O sea, la matemática en sí está sobre unos cimientos que son incuestionables, que son los axiomas. O sea, nosotros tenemos un par de axiomas que son incuestionables. Porque claro, si los cuestionas, rompes la matemática. O sea, no es matemática. Y dentro de esos axiomas se pueden añadir axiomas que no sirven. Entonces la matemática podría estar fallando en algún lado, pero no lo vamos a poder detectar nunca porque es un sistema que conocemos. No podemos usar la matemática para falsear la matemática, porque estaríamos en un círculo vicioso.
Y esperen a ver la clase de infinitos. Ahí sí vamos a... Ahí sí la van a flipar o palmar, lo que pase primero. Bien. Bueno, vamos a ir sobre algo un poquito más tranquilo que no tiene tantas complicaciones. Vamos a ir a distancia entre puntos. Vamos a hablar un poquito de cómo es distancia entre puntos y después la clase que viene igual vamos a retomar para reforzar con algún ejemplo. Pero hoy les voy a explicar las bases fundamentales del tema para que puedan trabajar. Lo primero que necesitamos para calcular la distancia entre dos puntos es un plano. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a definir lo que es un plano y el plano que nosotros usamos es el plano cartesiano. ¿Bien? Lo último que entra dentro de lo que vamos a ver en la materia es reales. Complejos era todo para que ustedes tengan en cuenta que existen, pero no se toman ni se evalúan ni los vamos a trabajar. Nosotros vemos hasta reales nada más. O sea, todo lo que sea raíz cuadrada de un negativo para nosotros no se soluciona, estamos en el 1800 todavía. No tiene solución, se continúa con los cálculos como siempre. Bien. René Descartes, René Descartes postuló en su geometría analítica, o sea, en lo que vendría a ser una protogeometría analítica, cómo ubicar cosas dentro de un plano, dentro de todo lo que dijo, ¿no? Acá también está metido un poquito por la ventana Fermat. Eh, pero bueno, en este caso Fermat no tiene mucho que ver. La historia de Fermat es muy interesante igual, para que vean que no solamente los matemáticos pueden hacer matemática. Lo que dijo el René fue que para poder ubicar un valor, o sea, una coordenada dentro de un espacio, hace falta medir esa coordenada con dos ejes que no sean opuestos. O sea, vamos a imaginarnos por un segundo una habitación cerrada con un punto que yo quiero explicar su ubicación, ¿no? El Descartes lo que dijo fue que yo necesito, para poder explicar dónde está ese punto, dos medidas que no sean opuestas. O sea, por ejemplo, si yo mido en base a esta pared, a la pared A, voy a tener que medir en base a una pared que no sea opuesta. Puedo elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, elijo la pared B. Y solamente va a haber un punto que tenga las propiedades de estar a esa distancia de A y a esa distancia de B. No puede haber otro punto. Y en efecto, el único punto que está acá es ese. Y lo único que yo necesito para poder explicarlo son dos coordenadas de dos valores que no estén opuestos. Porque fíjate, ¿qué pasaría si yo doy las coordenadas de A y de C? Si yo te digo cuánto está de A y cuánto está de C, no te sirve. ¿Por qué? Porque este mismo punto con esta misma distancia se encuentra acá, 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 acá o en cualquier lado. O sea, podría ser cualquiera de estos. Todas tienen esa misma distancia de A a C. No pasa lo mismo con A y B, porque este valor, si bien tiene la misma distancia en A, tiene el doble de distancia en B. ¿Se entiende? Por eso usamos un sistema de dos ejes perpendiculares, a los cuales nombramos X e Y regularmente. De ahí sale el plano cartesiano, porque existen otros planos. No, no planos de conciencia, chicos. Existen otros planos. Por ejemplo, el plano polar, que es todo con círculos. El plano cartesiano es el que usamos nosotros con una geometría euclídea, la geometría básica plana.
Y la que usamos normalmente para hablar sobre, por ejemplo, el Google Maps te ubica usando esto. Busca latitud, longitud y son dos variables perpendiculares. Es lo mismo que buscar un punto dentro de una habitación. Entonces, teniendo nuestro sistema de coordenadas, nosotros podemos tener valores, puntos, y estos puntos están definidos por la distancia desde X y la distancia desde Y. Por ejemplo, el punto A, que es ese, yo lo puedo ubicar diciendo que A está en la coordenada x1 y 1. Claro, la batalla naval es un ejemplo, pero más de matrices, porque la batalla naval tiene todos números positivos. Pero sí, también funciona igual. Nombrás una fila, nombrás una columna y ahí tenés una sola ubicación disponible. Nosotros, para poder expresarnos todos en el mismo lenguaje, acordamos que se lee primero la variable x y después la variable y. ¿Se entiende? Primero la variable x, después la variable y. ¿Por qué? Por convención. O sea, nosotros dijimos, siempre que queramos hablar con otra persona y hablar y entendernos, vamos a nombrar primero a x y después a y. ¿Se entiende? Es más que nada por capricho, para hablar todos iguales. Si tengo un punto B, el punto B va a estar ubicado en otra coordenada de X y en otra coordenada de Y. ¿Bien? Claro. Si tuviéramos otra variable más, o sea, si estuviéramos hablando en tres dimensiones, hablaríamos de Z. Entonces iría X, después Y y después Z. La idea sería esa. O sea, los planos se van leyendo siempre X, Y, Z. Después, si hay que añadir otro plano, añadimos W. Si hay que añadir otro plano, añadimos B corta, qué sé yo. Ahí empezamos a improvisar. Pero el plano que nosotros vamos a manejar es R2, dos dimensiones, X, Y ya está. No nos complicamos la vida. Si vieran álgebra, ahí añaden N dimensiones. O sea, tipo tienen X, Y después le añaden Z. Y después se puede añadir otros planos más por acá. Donde en vez de usar dos puntos, puedes usar un cubo, por ejemplo. Y ahí tenés un cubo que te muestra todas las dimensiones del X y Z. Y también existen los ejes negativos. Igual no se preocupen, esto no es álgebra, esto es matemática, así que acá no los voy a asustar. Volvamos con Descartes y el planito cartesiano, por favor. Bien, ahora, estos valores de x y de y son numeritos, o sea, es 1, es 2, es 1, es 2, o lo que quieran ser. Por ejemplo, ¿podría ser que x1 y 1 valga, no sé, 500 y menos 50? Sí, podría pasar. El valor es independiente. O sea, vos ubicás dónde está por sus coordenadas. Después las coordenadas pueden ser las que quieran. Obviamente, como son dos puntos que están separados, van a ser dos puntos distintos. O sea, no pueden valer 1, 1 y 1, 1. La coordenada la leeríamos x1 y 1. Y del otro sería x2 y 2. Muy original todo esto. Pero bueno, síganme el hilo. Y ahora, ¿cómo calcularías la distancia que los separa? La distancia que los separa, principalmente, ¿cuál es? En matemática calculamos siempre la distancia más corta, la de la línea recta. ¿Por qué? Porque es la distancia más fácil de calcular. ¿Podría ser que calcules otra distancia? Sí, podría salir de acá, dar 20 vueltas y después llegar a B. No importa. Lo que importa es que en matemática nosotros vamos a calcular siempre más eficiente. La distancia más corta es la de la línea recta.
siempre que estamos hablando de una geometría euclidiana. Si hablamos de otra geometría no euclidiana, entonces no es la línea recta. Pero bueno, la geometría del plano es la que nosotros vamos a usar, la facilita. Y ahora, para poder calcular esa distancia, o sea, para poder calcular ese segmento, vamos a usar el triángulo que está ahí formado. Y no consumí ningún tipo de estupefaciente antes de empezar la clase. Hay un triángulo. En matemática, siempre que vos mires a cualquier lado, hay un triángulo por algún lado. Porque, por ejemplo, si vos agarrás y cerrás acá y cerrás acá, hay un triángulo rectángulo bastante fácil de ver. ¿Y por qué invocas un triángulo? ¿Para qué quiero un triángulo? Bueno, vos querés un triángulo porque te va a permitir calcular cuánto vale este segmento. Este segmento es el llamado hipotenusa del triángulo. Y hace un par de milenios hubo un griego, que hoy en día no se sabe si fue un griego o un grupo de griegos, no se sabe, que hablaban sobre los triángulos, específicamente estos que son triángulos con un lado recto, los rectángulos. Este lado de acá se llama cateto, el cateto 1, por ponerle nombre. Y este lado de acá también se llama cateto. En realidad los tres se llaman cateto, pero el cateto que está en diagonal se le llama hipotenusa, para diferenciarlo. O sea, los tres son catetos, los tres son lados del triángulo. Los dos que no son en diagonal son los catetos. Y dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es la famosa fórmula de Pitágoras. Que fue un griego. O bueno, un conjunto de griegos, no se sabe. Y lo que vamos a hacer con esto, nosotros, es crear nuestro propio remake para poder dar la fórmula que nosotros necesitamos. O sea, vamos a partir de la forma de Pitágoras, la fórmula original, vamos a hacer unos pequeños cambios y vamos a dar nuestro remake para el siglo XXI. ¿Qué es la hipotenusa para nosotros? La hipotenusa para nosotros no es otra cosa que la distancia que los separa. O sea, es d. Eso quiere decir que d al cuadrado se puede cambiar por h al cuadrado. ¿Qué es cateto en realidad? Cateto no es otra cosa que la distancia de acá a acá. Que no es otra cosa que la distancia de acá a acá. O sea, es esto. La distancia que los separa es la variación que hay entre los x. Entonces vendría a ser el llamado delta x. Es la diferencia entre los x. La variación entre los x. Y la variación en matemáticas se pone como delta. Es una D en mayúscula, griega. Si vieron física o alguna de esas, deberían conocerla. Y con cateto 2 pasa lo mismo. Si es esta distancia, no es otra cosa que esta distancia de acá. La distancia entre los i. El llamado delta i. ¿Y qué es delta en realidad? Delta es x2 menos x1. Es la resta entre los dos x. Si yo agarro el x2 y le resto el x1, me queda la distancia que los separa. Y lo mismo con los i. i2 menos i1.
Y listo, ya tenemos nuestro remake para presentar. O sea, partimos de la base original de Pitágoras y llegamos a la fórmula de distancia. Y ahora, como última cosa que podemos hacer, esto ya es optativo, si lo quieren hacer lo hacen, si no quieren hacer no lo hacen, y se quedan con esta como la fórmula de distancia. Lo que se puede hacer es, como la distancia es siempre positiva, esto es pregunta de examen oral, ¿eh? Ya les aviso, esto va en el examen, cualquiera, en los formativos y en el examen oral. Como la distancia es una magnitud positiva, ¿no? El cuadrado se puede pasar de lado sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la distancia siempre es positiva. Si la distancia pudiera ser negativa, al hacer este pasaje tendríamos que aplicar un módulo. ¿Por qué? Porque podría ser positiva o negativa. Pero en este caso, la magnitud distancia siempre es positiva. A la distancia entre dos puntos siempre es mayor a cero. Por lo tanto, no hace falta aplicar ningún módulo. ¿Se entiende? Igual lo de módulo lo vamos a ver la clase que viene, no se preocupen. Vamos a analizar en profundidad qué es módulo y cómo funciona. Pero para que sepan, en el examen oral les puedo preguntar, ¿por qué se puede pasar directamente el cuadrado en la fórmula de distancia? Y la respuesta es porque la distancia siempre es positiva, entonces no hace falta aplicar módulo. Ahora, ¿son dos fórmulas distintas estas dos? No, son la misma. O sea, es la misma fórmula. Lo único que hiciste fue pasar el cuadrado. No hay ninguna diferencia. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés usar esta fórmula, perfecto, te va a dar resultado. Si querés usar esta fórmula, perfecto, te va a dar el mismo resultado. No son dos fórmulas distintas. Eso quiero que lo vean. Lo único que pasaste fue el cuadrado de un lado al otro. Así que usala que se te cante. Si querés usar esta, usa esta. Si querés usar esta, usa esta. No son dos fórmulas distintas, son la misma. Bien. Hecha la aclaración, vamos a calcular la distancia de A y B. Y ya con eso cerramos. Distancia al cuadrado es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Cómo se usa esto? Bueno, fíjate, los valores x2, y2, x1 y 1 los tenés marcados acá. Copia y pegá. O sea, más fácil no puede ser. ¿Quién es x2? Este. ¿Quién es x1? Este. ¿Quién es y2? Este. ¿Y quién es y1? Difícil. Imposible. Distancia al cuadrado sería, esto queda 1 y esto queda 1. O sea, las dos cuentas quedan 1. El cuadrado de 1 es 1. La suma de 1 es 2. Y pasamos la raíz y me queda raíz de 2. Uff. Bien. Sí, eso es lo que mide la distancia. Cuando vos tengas un cuadrado, o sea, cuando vos tengas un cuadrado de un lado,
lo podés pasar al otro lado usando raíz cuadrada. O sea, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Como pasás, si fuera una suma, pasás una resta. Bueno, pasás un cuadrado, te convierte en una raíz. Y en este caso particular, porque estás hablando de distancia, como hablas de distancia, esto no se aplica. O sea, no se usa módulo. Se pasa directamente sin el módulo. La clase que viene igual vamos a ver módulo, que está en el cronograma, y vamos a explicar cuándo se usa y cuándo no, y de qué manera, y qué es el módulo. Pero acá lo único que tenés que hacer es pasar el cuadrado como raíz, porque la distancia siempre es positiva, nunca es no positiva. Bien. Eh, Después hay una manera de chequear si esto es coherente o no. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿les parece? O sea, de última en la clase que viene les doy un ejemplo y les explico cómo ver si esto es posta o los estoy estafando. Esto es distancia entre puntos. ¿Vieron que hoy teníamos dos temas para ver? Conjuntos numéricos y distancia. Bueno, esto es distancia. Chan. En YouTube, yo normalmente pongo a subir después de que termina la segunda clase. O sea, tipo 5 termino la segunda clase y pongo a subir las dos. Para hoy a la noche. No sé si se subirá para hoy a la tarde-noche, pero capaz para hoy a la noche seguro. Nosotros el ejercicio lo empezamos partiendo de... O sea, en realidad los ejercicios a distancia ustedes van a partir de acá. Teniendo los dos puntos, aplicás la fórmula y resolvés. Es eso. Todo lo anterior fue plantearlos, ponerlos en el lugar de qué es un plano cartesiano y cómo se encuentran coordenadas. Pero ustedes los ejercicios de distancia normalmente van a partir de los puntos. O sea, van a tener que buscar de alguna forma los puntos y a partir de ellos desarrollar la fórmula. No, normalmente les voy a decir que los puntos se obtienen de tales maneras y ustedes van a tener que encontrar cuál es el punto A, cuál es el punto B y después calcular la distancia. Fíjate en la guía que hay un par de ejercicios de distancia entre puntos para hacer. Te van a dar los dos puntos y tenés que calcular la fórmula. O hallar los puntos y después calcular la fórmula. Con esto ya pueden hacer todo menos lo que tenga inecuaciones y módulo. O sea, si ven los piquitos estos, son inecuaciones. Y si ven las rayas estas, es módulo. Todo lo que pueden hacer todo lo que no tenga esto. ¿Ven? Que no tenga ni inecuaciones ni módulo. Todo lo demás de la práctica cero y la práctica uno lo pueden hacer tranquilamente. Bien. Bueno, estimados, por mi parte es todo. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen y si no, nos vemos la clase que viene. Recuerden, sería el jueves para los que son de lunes y jueves y el miércoles para que son los de miércoles y sábado. Ya veríamos la clase 2 de inecuaciones y módulos. Sí, si surgen dudas, manden al grupo. Manden al grupo lo que tengan de consultas, de preguntas, todo. Sí, a las 14 tenemos clase de vuelta por si quieren estar presentes. No hay ningún problema.
La práctica cero es todo lo que ustedes tenían que saber antes de entrar a la universidad. Engloba todas las operaciones básicas que se supone que con el primario y secundario pueden hacer. Esa es la práctica cero. Las 14 para otra comisión, sí. Y el día miércoles y sábado, hasta ahora hay clase normal. A menos que les avisemos, hay clase normal. Bien, estimados, saludos a todos. Nos vemos hasta la clase que viene. Cualquier consulta o duda, tenemos los grupos y estamos en contacto. Nos vemos el jueves.